Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy a nuestro, creo que es el tercer conversatorio de productos de cooperativa que hemos tenido durante este año ya. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y que ha estado bastante movido durante estos últimos días, que son las pólizas de incendio y contenido. Para la tarde de hoy contamos con la presencia de la señora Tania de Cedeño, experta en temas de reclamos de parte del departamento de CAM. Contamos con un equipo de atención también acá que nos va a acompañar. Si tienen consultas, alguna duda, cualquier tipo de preguntas, lo pueden hacer a través del chat y con gusto les vamos a estar dando respuesta. De ser alguna consulta personal, digamos, ligada a algún caso muy puntual, pudiéramos tomar sus datos, nos dejan sus números de asociados, su correo, y con gusto los contactaremos posteriormente y para poder lograr indagar un poquito más del caso. Es importante que puedan pues aprovechar este conversatorio al máximo en realidad. Vamos a tratar, usualmente siempre hacemos que vamos mencionando las preguntas al final, que es lo que hacemos, pero si sale alguna pregunta en lo que vayamos como conversando y la podemos contestar en el momento, también pudiéramos utilizar la dinámica, siempre y cuando no sean muchas preguntas, pues y no se nos enrede la cosa al final. También nos acompaña hoy la doctora Olga Mock por parte de la Comisión de Seguros. Y bueno, nada, pues vamos a dar inicio ahora mismo pues al conversatorio. Hoy, como les comenté, vamos a hablar sobre pólizas de incendio, hablaremos sobre estructura, que va ligado a residencial o comercial, y multirriesgo, tanto residencial como comercial, que refiere más a lo que es contenido, lo que está dentro, lo que es el mobiliario, equipo electrónico y demás cosas que tengamos dentro de nuestra propiedad. Y adicional a eso, pues la señora Tania también nos va a hablar un poquito de cómo se presenta un reclamo, cómo se maneja esta solicitud para nosotros poder dar respuesta, pues en caso de que ustedes tengan un siniestro. Lo primero que vamos a hablar acá es sobre la póliza de incendio como tal, estructura. ¿Qué es una póliza de incendio y qué cubre? Cubre el edificio como tal. Esta póliza cubre todo lo que es lo que corresponde a la estructura, digamos, elementos fijos que son paredes, piso, techo, digamos, lo que viene, cuando usted compra una casa, lo que a usted le entrega en esa casa sin nada de contenido adentro, ya sea para residencial o para utilizarlo como una oficina, un consultorio, eh, pues de tipo comercial. ¿Cuál es la importancia del seguro de incendio? La importancia radica en que en cuestión de segundos usted puede perder su propiedad. Así de sencillo. Un incendio deja una vela encendida, deja un tomacorriente, una regleta mal conectada, no sé, no le di mantenimiento al aire y esto ocasionó un cortocircuito. Todas esas cosas pueden ocasionar que ocurra un incendio dentro de la propiedad. Y un incendio mal controlado puede llevar pérdidas muy altas. Entonces, la importancia del seguro, más que todo, es salvaguardar los bienes materiales en cuanto a lo que es la estructura de nuestra propiedad. También esta póliza brinda respaldo porque al final, usualmente, cuando nosotros adquirimos una propiedad, digamos, así sea que la compremos de contado o que la adquiramos por medio de una entidad financiera con la creencia hipotecaria, que ahorita más adelante lo vamos a ver, en realidad lo que hace esta póliza es que nos cubre y que las pérdidas no sean, pues, las pérdidas financieras no sean tan altas. Porque pues esto, usualmente cuando existe una pérdida total de un riesgo y el mismo no está cubierto, el asegurado o la persona pues propietaria del bien tiene que pagar absolutamente todo y usualmente queda o debiéndole al banco todo o quedándose sin efectivo para poder hacer una reestructuración de su propiedad. En cambio, al estar asegurado, debidamente asegurado, respalda que el dinero invertido en ese bien está garantizado y le puede respaldar o garantizar, valga la redundancia, que su propiedad va a tener en caso de un siniestro capacidad para ser reestructurada. ¿Cómo se maneja en el caso de hipotecas? Digamos,
Cuando ustedes quieren comprar una propiedad, ustedes van al banco, piden un préstamo para esto y siempre les piden a ustedes una garantía. Una garantía en cuanto a vida, porque pues en realidad, y eso lo hablamos en nuestros conversatorios de vida, necesita un respaldo de este préstamo para garantizar que en caso de fallecimiento, usted tenga pues esto, cómo respaldar el pago de ese préstamo. Pero también existe una garantía en cuanto a la estructura, porque en caso de un siniestro, pues la entidad también tiene que saber, y por eso se las piden como obligatorias, que usted cuenta con un respaldo para hacerle frente a esa estructura en caso de un siniestro, porque entonces la pérdida sería para el banco como tal. ¿Cuáles son los requisitos para asegurar una propiedad? En el caso de hacerlo con acreencia hipotecaria. Si la vivienda es nueva, se debe presentar una proforma del bien hecha por la inmobiliaria en la que usted está comprando. Pero si la vivienda es usada, se debe presentar un avalúo de la propiedad. Y debe ser un avalúo reciente, porque sabemos que los valores del mercado van cambiando a medida que van pasando los años. Y también sabemos que si usted compró una propiedad que en un momento costó X cantidad de dinero, ¿verdad? Pero se le hicieron remodelaciones y demás. Usted debe tratar de asegurarla independientemente del valor del préstamo, porque digamos que usted la compró barata, ¿verdad? Y la va a financiar barata, o sea, económica, pues. Pero el seguro debe decir exactamente el valor de la propiedad en el mercado, el valor real al mercado, porque eso es lo que va a respaldar que su bien esté debidamente asegurado. No es lo mismo el valor del préstamo que usted va a tener al valor de la propiedad por la cual usted lo va a asegurar. Esto es súper importante porque si no, entonces esta propiedad puede caer en un infraseguro. ¿Y qué es un infraseguro? Simplemente es que su propiedad tiene un valor y usted lo aseguró por un valor menor. ¿Y qué sucede al momento de un siniestro? Pues la aseguradora hace el análisis de los bienes y le puede poner, como quien dice, le puede restar de su indemnización, le pone como si fuera una La pequeña multa. penalización. Así es, una penalización. Gracias, señora Tania. Le pone una penalización por estar asegurado por debajo de lo que en realidad cuesta su propiedad. Señora Tanita, ¿usted quiere agregar algo más ahí referente al tema del infraseguro? Bueno, lo que podría aportar en ese caso es que es sumamente importante verificar que la suma asegurada que está declarada en la póliza sea la correcta, porque Dios no lo quiera, ocurre un siniestro de cierta magnitud, ¿verdad? Y la póliza estaba con un valor inferior, muy por debajo del valor real de la propiedad. Entonces el ajustador lo que va a realizar es aplicar la fórmula del infraseguro. Esa es una fórmula matemática que consiste en multiplicar el valor de la pérdida por la suma asegurada y lo divide entre el valor real de la propiedad. Ahí le va a salir el porcentaje de infraseguro real que mantienen, y ese porcentaje es el que le van a aplicar al valor de la pérdida. Entonces, esto significa que al momento de la indemnización, el asegurado se convierte en su propio asegurador por la parte que dejó de asegurar. Y esto de pronto no les conviene porque hemos tenido siniestros reales que se nos han presentado en donde la persona adquirió la vivienda por un monto, ejemplo, digamos que de 50.000, 60.000 dólares, pero a medida que iban pasando los años, le fue realizando ciertas remodelaciones que aumentaron el valor de esa propiedad, y póngase que después de unos 5, 6, 7 años tiene un siniestro de cierta magnitud y resulta que entonces se da cuenta de que no declaró las mejoras que le había hecho a la propiedad y le van a aplicar entonces la fórmula del infraseguro y va a resultar perjudicado en lo que es el cálculo de la indemnización. Así es, gracias señora Tania. Y la verdad es que, como menciona bien la señora Tania, ya hemos tenido casos, o sea, ya nos ha sucedido y a veces para nosotros como corredores es un poco difícil darnos cuenta porque si usted hace las mejoras en su casa y usted no nos avisa, no hay manera de que nos demos cuenta de que esa propiedad sufrió unos cambios.
Entonces, es importante que si ustedes hacen alguna remodelación en la casa, así sea un bañito, usted avise, diga, mire que yo le aumenté el valor de mi casa si fuera por $5,000, no importa, porque al pasar del tiempo, esa propiedad va aumentando su valor. Pasan 10, 15 años, qué sé yo, y usted se le olvidó. Pero el momento de un siniestro, cuando nos toca a nosotros ajustar y que se hace la inspección y nos damos cuenta que el valor de la propiedad está desactualizado, entonces es donde vienen los temas que menciona la señora Tania. Y es triste porque lo hemos vivido y es muy triste decirle a un asegurado que su propiedad no tiene el valor real. Es cierto, señora Tania, es cierto. Es así, ¿no? Sí, Ha pasado. lastimosamente, bueno, a nosotros nos duele mucho cada vez que nos presentan un reclamo, sobre todo si es de incendio, porque la persona pierde realmente algo muy valioso que es su propiedad. Entonces, es algo que debemos cuidar y velar celosamente de que esté debidamente asegurado. Y bueno, siempre tener nuestras pólizas en orden en cuanto a la suma asegurada correcta y demás, porque es preferible tener todo en orden y no necesitarlo, que no se presente ningún siniestro, a que se vaya a dar el caso en que ocurre el siniestro, que los siniestros no avisan, pasan de repente y resulte entonces que al momento de la indemnización, en un momento tan penoso como ese, le Así. tengamos que decir entonces al cliente, al asegurado, que su propiedad estaba incorrectamente asegurada, lo cual también les va a afectar en caso de que tengan un acreedor hipotecario, porque el monto a indemnizar de repente no les va a ser suficiente para poderle cancelar al banco, ¿no? Así es. Y lo mismo sucede, aunque no con tanta frecuencia, en el supraseguro, que se asegura entonces la propiedad por un valor muy superior a lo que realmente hay en el mercado, a lo que realmente cuesta la propiedad. Y esto pasa porque en realidad, según las reglas del seguro, pues no se puede originar Lucrar. como lucrar, exacto, un lucro de una propiedad. Entonces, por eso es que debe ser el valor, por eso es que siempre se hace mucho énfasis en tráiganos su avalúo, el avalúo más reciente, esto, para poder tener una idea del valor real de la propiedad. Entonces, vamos a entrar un poquito más en materia de lo que son las coberturas de la póliza de incendio. Esta póliza cubre, como bien lo dice su nombre, incendio, cubre agua al sofocar un incendio por los esfuerzos desplegados para poder controlar el siniestro, impacto de rayo, humo, hollín provenientes del incendio como tal o del local contiguo, si es que pues el incendio inició o se provocó en un local que estuviera al lado de pues el local asegurado, explosión de cualquier tipo, impacto de vehículo terrestre o aéreo, incendio y daño directo por terremoto, daño directo por vendaval, daño directo por inundación, por agua, por desbordamiento de mar, incendio y daño directo por desórdenes públicos, daño directo por maldad, saqueo, remoción de escombros y valor de reemplazo. Señora Danita, cuéntanos un poquito qué es el valor de reemplazo. Sí, el valor de reemplazo es el valor que cuesta, ¿verdad? O que una persona necesita para llevar el bien al valor actual en el mercado. Es decir, que al evaluar la reparación del bien debido al siniestro, tenemos que reemplazarlo por bienes de la misma clase, características y la misma calidad. Esta cláusula de valor de reemplazo realmente es muy beneficiosa para los asegurados y sobre todo en el caso de edificio. ¿Por qué? Porque significa que al momento en que ocurre un siniestro no se va a aplicar una depreciación. Es decir, que si la propiedad ya mantenía, ¿verdad? X cantidad de años, lo que procedería en caso de que no tuvieran la cláusula de valor de reemplazo sería aplicar un porcentaje mensual de depreciación a esa propiedad dependiendo del valor con que inicialmente lo aseguraron versus la cantidad de años que tiene ese edificio. Sin embargo, al tener la cláusula de valor de reemplazo, como se indica en la filmina, es la cantidad que necesitarías al momento en que ocurre una pérdida por incendio para reconstruir esa propiedad o llevar los daños de la propiedad con materiales
similares de la misma característica, sin que se aplique ningún tipo de depreciación. Señora Tania, veo aquí una pregunta en el chat, se la voy a dar para que la conteste. ¿Los daños a las ventanas los cubren los seguros contra incendio? Si se vieron afectadas, porque esa es parte de la estructura, y si la ventana se vio afectada producto del incendio, eso más adelante cuando veamos la lista de documentos básicos necesarios para el trámite de incendio, se les va a mencionar de que se debe hacer una lista de todo lo que se afectó con el incendio y si la ventana fue parte de de lo que se afectó, entonces sí estaría cubierto. La respuesta entonces es, las ventanas forman parte de la estructura, ¿cierto? Entonces, pues, Correcto. una vez se ajusta, como dice la señora Tania, sería cuestión de detallarlo en el informe. Pero para el doctor José Marroni, que hizo la pregunta, pues las ventanas forman parte, sí, de la estructura como tal. Correcto. Entonces, las coberturas especiales de esta póliza serían el endoso de canaletas con un sublímite de 10% de la suma asegurada con máximo de 200.000, rotura de cristales, espejos, vidrios, lunetas, acuarios con un sublímite de 10.000, gastos de limpieza con un sublímite de 5% de la suma asegurada, mejoras, alteraciones, modificaciones y adiciones que se hagan dentro de la póliza. Hace un rato conversaba con la señora Tania y ella me dice a mí que esto es en cuestión de que, pues en caso tal de que la póliza reconoce como un 10% de la suma asegurada en caso de que no se haya, es como un bono que se le da, porque al final es como que, ajá, no me lo detallaste, pero yo te doy hasta un 10% para que te hayas equivocado y no lo hayas detallado en tu suma asegurada. Entonces ahí pues hay como que ese espacio allí entre la suma asegurada que tienen y hasta un 10% para las cositas que no se han detallado en cuanto a estructura y remodelaciones. Daños por robo o intento de robo al inmueble, un sublímite de 5% de la suma asegurada. Restauración estética, 5% de la suma asegurada. Daños a las instalaciones eléctricas del inmueble. Como ustedes observan aquí en la tabla, hay algunas cosas que mantienen un deducible que pagar, no todas, pero sí existe un deducible que pagar. Cuando ustedes emiten su póliza, a ustedes se les entrega todo el detalle, pues con todas las coberturas que ustedes tienen y también se les entrega pues el detalle de los deducibles detallados por rubro. Traslados temporales, que tiene un sublímite de 25% del valor total asegurado. Gastos profesionales, 10% de la suma asegurada, algunos gastos extras que se incurran producto pues de un siniestro como tal, 20% de la suma asegurada hasta máximo 5.000. Los gastos de apresuramiento, que son todos los gastos extras para la reparación, si hay que cubrir algo adicional. Hay un sublímite máximo de 5.000, pero básicamente esto es como para apurar a la gente a que terminen rápido la remodelación. O sea, si hay que pagar algo adicional, algunos extras, se maneja pues con esos, digamos, fletes, transportes, algunas cositas que se haya que hacer como de forma expedita para pues acelerar un poco el trabajo de remodelación. Daños indirectos por rayo, 25% de la suma asegurada, propiedad fuera del local hasta 2.500. Demolición e incremento de los costos de construcción está cubierto, pues porque obviamente si hay que hacer una remodelación, hay que demoler alguna parte de la propiedad que se vio afectada, pues todo eso está cubierto dentro de la póliza. Daños comunes por agua, goteo, filtración, hasta un 20% pues, de la suma asegurada. Digamos, acá también cubre inundación y daños por agua. Si ustedes ven, hay dos líneas acá, cubre inundación y daños por agua, tanto en residencial como en comercial. La diferencia de ambas coberturas para el tema de la estructura es el deducible. El deducible va a cambiar dependiendo pues si es residencial o es comercial. Pero básicamente pues esto es producto de inundación por agua, desbordamiento de mar o pues algún tema que haya en este tipo y tiene pues sus deducibles acá. Terremoto y vendaval y también de igual forma se maneja tanto comercial como residencial y tiene sus deducibles por separado y funciona de la indemnización total que corresponda bajo los términos de la póliza que puedan existir bajo por pérdidas o daños directos causados por vendaval, huracanes, tornados, durante un periodo de 48 horas consecutivas. Ahí se considera lo mismo con inundación, pues esto que es un daño ya aplicable pues a esta cobertura.
Daños por maldad, también existe pues un deducible de 250 por evento. ¿Qué cosas no están cubiertos, digamos, en la póliza como tal? No cubrirá pérdidas por explosión o incendio, directas o indirectas producto de terremotos, guerra, radiación o contaminación, acciones fraudulentas o criminales por parte del asegurado. Digamos, por ejemplo, si la póliza también tiene unas coberturas adicionales, pero no las cubre, salvo que estén detalladas dentro de las coberturas de la póliza o se hayan contratado previamente al momento de la facturación, digamos como bienes que el asegurado conserve en depósitos, planos, patrones, manuscritos, digamos, joyas, dinero y demás cosas, ¿no? ¿Y esto por qué no lo cubre? Porque pues existen pólizas para estos tipos de riesgo y no necesariamente se aplican dentro de la póliza de incendio. La otra vez la señora Tania nos explicaba que estas pólizas, señora Tania, cuéntenos un poquito cuál es la póliza que usualmente se utiliza para cubrir este tipo de bienes y que también los asociados Es puedan... una póliza especial de riesgos diversos que tiene condiciones especiales y se debe declarar aparte. Estas pólizas de incendio no son las apropiadas para ese tipo de bienes y si en caso tal le da la cobertura, le da un límite muy por debajo de lo que realmente es el valor de ese bien. Así que la recomendación es asegurarlas en la póliza que realmente corresponda. Así es, o sea, este es un tip para que sepan que la forma en que lo deben asegurar correctamente. Entonces, ahora vamos a ver la póliza de multirriesgo residencial, que se refiere exactamente a lo que es el contenido que ahora nosotros vamos a meter dentro de la propiedad que recién acabamos de comprar. Entonces, acá se refiere a lo que es mobiliario, equipo, productos, digamos, todo lo que son maquinaria, equipo de oficina, sillones, todo lo que usted meta dentro de su casa entra aquí. Entonces, ¿cuáles son las coberturas principales? Incendio, robo, responsabilidad civil, muy importante, y equipo electrónico. Ahora ustedes van a empezar a notar que en la póliza anterior, obviamente, habían coberturas muy similares. Sin embargo, hay coberturas que son específicas de una póliza de multirriesgo que no necesariamente están dentro de la póliza de estructura. La diferencia de una y de la otra es que una te va a cubrir la estructura, como se los mencionamos hace un rato, y esta puntualmente te va a cubrir el contenido de tu propiedad, que si el aire acondicionado, que si el sillón, que si el televisor. Entonces sí es importante y me gusta aclararlo acá porque hay personas que optan por tener solamente la póliza de estructura. Al momento de un siniestro, entonces se les repara la estructura, pero pierden todo lo que tenían dentro de su casa. Y hay personas que optan solamente por comprar el contenido, pero no se dan cuenta de la importancia de tener una póliza de estructura. También nos ha pasado mucho que cuando los asegurados se nos acercan a nosotros, sobre todo cuando vienen por un préstamo que necesitan pues la garantía, nosotros les ofrecemos la póliza de contenido y nos dicen que no es necesario. Créanme cuando les digo que es necesario. Nosotros hemos tenido casos de personas que han tenido 2 sillones en su casa, un televisor y una refrigeradora y tienen un siniestro y lo pierden todo porque por pensar que no era necesario, solamente compraron estructura. Entonces es súper importante. Y digamos, no es porque no tuvieran para llenar su casa, no me malinterpreten, sino porque se acaban de recién mudar y simplemente se mudaron con 3 cositas y van a ir comprando poco a poco o simplemente ni siquiera se habían terminado de mudar y pasaron un par de cosas y sucede el siniestro en ese momento. Entonces yo creo que sí es importante que tengamos como conciencia de esto porque nosotros, por lo menos en el departamento de reclamos, se ve mucho esto y en los chicos de atención a clientes diariamente ofrecen esta póliza como un complemento a la póliza de incendio, que es la que realmente pues pide la entidad financiera, pero esta póliza no deja de ser importante. De verdad si se considera un poquito ahorita que vamos a ir viendo las coberturas, se van a dar cuenta de la importancia que es tener una póliza y estas pólizas una póliza de cobertura por $10,000 te puede costar $50 al año. O sea que en realidad es una póliza muy económica, tiene un buen precio para la cobertura que brinda y el respaldo que da. Entonces, veamos acá. Esta póliza cubre incendio, explosión, rayo al 100%.
autoexplosión al 100%, daños eléctricos, 80% de los daños, caída de aeronaves, árboles al 100%, choque de vehículos, digamos que usted vive a orilla de una carretera y un carro iba y se estrelló contra su casa y pues probablemente destruyó la mitad del contenido que estaba en su sala. Esto tiene esa cobertura. Detonaciones sónicas, 100%, humo, inundación, 100%, daños por agua al 100%, daños por agua producto de derrame o escape de las instalaciones de extinción, 20% de la suma asegurada, cubre terremoto, vendaval, desórdenes públicos, daños por maldad. Ahora, la señora Tania nos va a contar un poquito en el tema de un reclamo cómo se considera la inundación y cómo se consideran los daños por agua. Yo les voy a explicar un poquito la teoría y ella de repente les va a explicar un poquito más a fondo el tema. Una inundación es un desbordamiento de mares, ríos, lagos, acueductos, alcantarillados, que en Panamá es súper común. Y los daños por agua son pérdidas producidas por agua a consecuencia de roturas, desperfectos, de tuberías y temas internos, ya sea pues de mi apartamento, de mi propiedad. Se reventó la tubería del inodoro, se reventó la tubería del lavamanos y eso afecta. Entonces, señora Tanita, ¿cómo aplica esta cobertura? Sí, son dos coberturas parecidas, pero difieren en que si, por ejemplo, hay una lluvia fuerte, se tapan los acueductos y alcantarillados y el agua va ascendiendo, se introduce a la vivienda y en este caso, por ejemplo, se mojan los muebles que están o el contenido dentro de la vivienda y causa daños. Entonces, esos daños al contenido lo podemos presentar bajo la cobertura de inundación. Daños por agua, como le mencionó Katia, si ocurre, por ejemplo, un accidente en el cual te revienta una tubería por un acto totalmente fortuito, ya sea del inodoro o ya sea de la cocina, de lavamanos, de cualquier lugar de la casa, a veces hasta tienen que picar pared para descubrir de dónde proviene la fuga de agua. Eso es considerado un daño por agua y todo lo que se ve afectado producto de esa mojadura lo podemos entonces presentar en el reclamo y solicitar que se active la cobertura de daños por agua. Verificamos entonces el monto de los bienes que fueron afectados por esa situación, cuantificamos la pérdida, se verifica contra el deducible que establece la póliza. Si lo supera, entonces la compañía de seguro, una vez que haya validado a través de un informe técnico, en este caso de un fontanero que certifique que la tubería se originó y que fue la causa del siniestro, entonces la compañía pagaría el excedente del deducible correspondiente. Bien, gracias, señora Tania. Acá vamos a observar algunas exclusiones de daños por agua, que serían, digamos, básicamente temas de faltas de mantenimiento. Digamos, le voy a explicar un poquito. Daños provocados por la entrada o filtraciones de agua a consecuencia de fenómenos climatológicos. Pero esto aplica a través de aberturas como ventanas, balcones, puertas y techos. Yo siempre pongo el ejemplo de que, es que yo dejé la ventana de la lavandería abierta, vino un aguacero y se metió el agua. Eso no tiene cobertura. ¿Por qué no tiene cobertura? Porque pues es negligencia. Si llovió y la lluvia fue tan fuerte que me reventó el vidrio de la ventana, es otra cosa, porque fue algo que sucedió a consecuencia de. Pero si yo me fui y dejé la ventana abierta o pues, no sé, de repente por el techo, había una gotera y esa gotera empezó a filtrar y yo no le di el debido mantenimiento a mi casa y el agua se metió por ahí, eso no tiene cobertura, porque si yo estoy dentro de mi casa, yo tengo que estar pendiente de que de repente pues esto dar el debido mantenimiento. Por ejemplo, acá lo dice, con a falta de reparación y mantenimiento en el edificio. Daños debidos a la humedad y condensación. O sea, digamos, la póliza te va a cubrir los daños causados por los efectos climatológicos, te va a cubrir los daños por agua causados por temas fortuitos, como se me reventó una tubería y demás. Pero si yo dejé una ventana abierta, si yo no di el debido cuidado a estas cosas, eso no tiene cobertura, ¿cierto, señora Tania? Correcto. Entonces, adicional a eso, esta póliza cubre saqueo al 100%, gastos de cerrajería por emergencias 500 en agregado anual,
gastos de electricidad de emergencia 500 en agregado anual, gastos extraordinarios que se incurran producto de un siniestro y que yo necesite moverme de mi propiedad a un hotel, que necesite gastos de restaurante, de lavandería, tiene hasta 5.000 en agregado anual. Es el 10% de la suma asegurada, máximo hasta 5.000 en agregado anual. Digamos, esta cobertura va ligada a la suma asegurada que yo tenga en mi contenido. Si yo tengo 10.000, es el 10% de eso y así sucesivamente. Pérdida de equipaje, esta es una cobertura que siempre la mencionamos porque pues no, muy poca gente sabe que existe, ¿eh? La señora Tania la ha explicado varias veces y básicamente es que yo me voy en el aeropuerto, me robaron mi maleta, la maleta se perdió completamente y yo pongo mi denuncia, ¿verdad? Y yo tengo esta cobertura como extra, $500 por maleta, máximo 1.000 en agregado anual. La señora Tania también explica algunas veces el tema de que no debe ser una mochilita que yo cargaba, me abrieron la mochila y se llevaron la computadora, ¿no? Eso debe ser algo como que me llevaron todo lo que yo llevaba en la maleta Seguro, y se perdió. equipaje como tal. Así, el equipaje como tal. También la póliza cubre rotura de cristales, espejos, vidrios, lunetas, 10% de la suma asegurada. Cubre un guardia de seguridad hasta 500 en agregado anual en caso de que se inhabilitó la vivienda. No podemos estar allí, pero aún hay cosas. Entonces yo no quiero que de repente me vayan a robar o me vayan a vandalizar. Entonces la póliza me da $500 en agregado anual, que probablemente muchos dirán, ay, pero eso es muy poquito para pagarle un seguridad. Bueno, es como un aliciente para cubrir una necesidad de primera mano en caso tal de que usted lo necesite. Es una cobertura bastante interesante porque nadie piensa en eso en el momento en el que tiene el siniestro. Restauración estética de la vivienda, 5% de la suma asegurada, reconstrucción de jardines, propiedad fuera de la residencia, remoción de escombros, inhabilitación total temporal de la vivienda, daños por robo, intento de robo al edificio, 10% de la suma asegurada, robo con forzamiento y asalto dentro de la residencia, el 50% o el 100% de la suma asegurada. Miren, nosotros en renglón de aquí de robo con forzamiento y asalto, siempre que les cotizamos al 100% el robo. O sea, siempre que se hace una cotización, tenemos por costumbre hacer el 100% de robo. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues, la cobertura no es que sea, sí es cierto que si es 50% es un poco menos el costo de la prima, pero la verdad es que por costumbre tratamos de ponerlo porque en caso de ocurrir un siniestro, lo mejor que puede pasar es que usted esté bien asegurado, porque ya hemos tenido casos que de verdad llegan, le roban, incluso nos hemos dado cuenta que a veces las sumas aseguradas son insuficientes al momento de hacer el inventario de las pérdidas que existen al momento de un robo en una propiedad. Y ya hemos tenido varios casos en los que de verdad es triste, y yo lo repito siempre, decirle al asegurado, este es el inventario que usted perdió y esto es lo que le vamos a indemnizar porque esto fue lo que usted tiene de suma asegurada. Entonces, por eso es que siempre tenemos la costumbre como de poder asegurarle un poquito más, no porque le queramos vender más, sino porque queremos que tenga una mejor cobertura de sus bienes. Robo con escalo en enseres y terrazas hasta 1.500, robo por forzamiento de asalto dentro de la residencia, sobre dinero en efectivo, 5% de la suma asegurada, máximo 300, robo por forzamiento, asalto dentro de la residencia sobre joyas, piedras preciosas y relojes. Miren, aquí hay algo muy importante cuando se habla de robo. Usted apenas escucha el tema robo, lo primero que tiene que hacer es poner una denuncia. Y eso más adelante lo explica la señora Tania al momento de la presentación del reclamo, pero sí es importante y sí me gusta mencionarlo mucho porque usted, al momento que usted ve que su propiedad fue víctima de un asalto, de un robo, usted llame, usted no toque nada, llame y ponga su denuncia, tome sus fotos y todo. Hay gente que entra en pánico y empieza a recoger, a acomodar, a cambiar las cerraduras y en realidad ahí se empiezan a perder evidencias de que en efecto hubo un acto de robo. ¿Cierto, señora Tania? Sí, la denuncia ante las autoridades es el documento que le certifica a la compañía de seguro que efectivamente se dio un siniestro por robo y es el documento que mantiene todas las generalidades, el documento clave en este tipo de siniestro porque contiene la fecha, la hora, el lugar, el detalle de todo lo que se robaron, que es información muy valiosa para el ajustador una vez que la reciba
toda la narración, por eso es que es importante ser muy cuidadoso al momento de interponer la denuncia y ser muy detallados al momento de narrar o relatar todo lo que se robaron, porque eso lo va a tomar en cuenta el ajustador de pérdidas para el ajuste del reclamo. Así es, y miren que no estamos hablando de auto, pero cuando usted también vea en su auto que su auto fue víctima de robo, usted de una vez ponga su denuncia, porque eso es lo más importante. O sea, siempre que hay un robo de por medio, lo principal es poner una denuncia y que se vea, que se puede evidenciar que hubo un forzamiento. A nosotros, Relatarlo, ajá, exactamente, porque ya nos ha relatar pasado. lo que quede como evidencia en la denuncia que los ladrones, los antisociales, le causaron un daño a la propiedad y Exacto. reforzaron ya sea las ventanas, puertas de hierro, alguna vía de acceso externa para poder ingresar a la propiedad. Esa es la palabra clave para que se active la cobertura, que haya existido un forzamiento a la propiedad o al bien asegurado. Así es. Así es. Y eso también cubre incluso robo a tarjetas de crédito del asegurado principal, máximo $1.000 en agregado anual, y robo con forzamiento de joyas en entidad bancaria. Es decir, que si usted tiene sus joyas en el banco y roban, también tiene una extensión del 15% de la suma asegurada que usted tiene en contenido, máximo $3.000. Cubre asalto fuera del hogar para artículos personales, cubre fidelidad de empleados también, que ahorita la vamos a explicar un poquito más en detalle, y cubre bienes refrigerados. Señora Tania, nos explica un poquito lo que es la fidelidad de empleados entonces. Bueno, la fidelidad de empleado es cuando por algún motivo alguna de las personas empleadas por el asegurado toman de manera inapropiada algo que no les pertenece y el asegurado lo detecta, lo primero que debe hacer es proceder, porque esto es considerado un robo por, en este caso, por el colaborador, ¿verdad? Deben proceder a ir ante las autoridades a reportar ese robo, denunciando a la persona con su nombre, con el apellido, indicando y detallando qué fue lo que esa persona se robó, para que entonces las autoridades procedan a investigarla, ¿verdad? Y se active la cobertura. Uno de los documentos importantes adicional a la denuncia que se le va a sustentar es algún documento donde el asegurado pueda probar que esa persona efectivamente trabajaba para él en su residencia. De esa manera entonces se activa la cobertura de fidelidad de empleado según el máximo que hayan asegurado, menos el deducible en caso de que tenga deducible. Veo que aquí dice que tiene un límite máximo de 250 por empleado y se extiende por empleado doméstico, se entiende, perdón, la persona natural en la residencia del asegurado que recibe remuneración o salario de nuestro asegurado, máximo $500 anuales. Uno debe tener sus medidas de seguridad para que eso no suceda, ¿no? De repente instalando cámaras de videovigilancia o dejando cosas que no sean tan valiosas cerca al alcance de ellos, pero bueno, a veces son cosas que no se pueden evitar y que suceden, y en este caso la póliza les ofrece una cobertura dentro de la póliza de incendio contenido. Entonces seguimos con las coberturas. Bueno, también esta póliza cubre equipo electrónico, cubre computadoras dentro de la República de Panamá, incluyendo hurto. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente la computadora debe estar dentro de la casa. Esto también es como una extensión de la cobertura que mantenga el asegurado al contratar pues la póliza de contenido. Miren, esta cobertura es bien interesante porque no tiene que estar dentro de su casa para que le cubra para que le dé este beneficio. Es el 10% de la suma asegurada y cubre hasta $3.000 y no tiene deducible. Y aplica para todo el territorio de la República de Panamá. Cubre también albergue para mascotas a causa de inhabilitación de la vivienda, es decir, que si por causa de un siniestro usted tiene sus mascotas, sus perritos, sus gatitos y no los puede tener dentro de la propiedad y no tiene dónde tenerlos, tiene hasta máximo 5 días, un máximo de $250 para poder pagar como un albergue o algo que les pueda permitir resguardarse. La parte interesante acá viene la responsabilidad
civil, que es hasta $100.000 en límite único combinado. Pues esta cobertura es la que le cubre por los daños causados a sus vecinos, a sus terceros, pues a las personas que estén contiguas a su propiedad, en caso de que en su propiedad haya iniciado un evento de un siniestro y estas personas se hayan visto afectadas. Y era lo que hablábamos pues a inicios, que pues esta cobertura es súper importante porque imagínense, tiene hasta $100.000 independientemente de la suma asegurada que usted tenga contratada en contenido. Acá, como puede ver, tiene también RC de contratistas, hasta 20.000 en agregado anual, RC patronal, acá cubre RC legal por incendio hasta 100.000 y gastos médicos a terceros, 5.000 por persona hasta 25.000 por accidente. Adicional a eso, cubre accidentes personales para el asegurado principal hasta $10.000 y gastos por sepelio en caso de que alguna de las personas que residen en la propiedad hayan fallecido pues a causa del incendio hasta $2.000. Gastos médicos por accidente para empleados domésticos que trabajen con el asegurado dentro de la propiedad hasta $150 anuales. Daños a vehículos deportivos acuáticos, digamos, pues jet skis, ese tipo de cosas, tiene una cobertura. Y bueno, tiene también para opción de robo, también está incluido dentro de la póliza. Y para vehículos terrestres también. Tiene el endoso de canaletas. Hoy conversábamos con la señora Tania el tema de las canaletas, porque las canaletas pueden ocasionar también de cierta forma un daño por agua dentro de la residencia si no se les da el mantenimiento adecuado. Entonces, esta póliza tiene un sublímite de 10% de la suma asegurada, máximo hasta 200.000, pero claro que es importante que tengamos claro de que la canaleta debe estar bien instalada, debe tener un mantenimiento adecuado, debe estar bien. Si sucede algo que afecte por medio de la canaleta, tendría pues la cobertura dentro de la póliza. Tiene gastos de limpieza, mejoras, alteraciones y modificaciones, como les expliqué en el anterior, 10% de la suma asegurada, daños por robo, intento de robo al inmueble, restauración estética, daños a las instalaciones eléctricas, caída de árboles, tiene estructuras auxiliares que son, digamos, la garita o alguna estructura que esté pues construida fuera de la residencia, pero dentro de la propiedad, dentro del terreno del asegurado, traslados temporales, de una propiedad pues a una propiedad que se haya habilitado para que el asegurado pueda permanecer en caso de que se haya inhabilitado la vivienda principal, gastos profesionales y gastos extras. Señora Tania, iba a decir algo. Ah, Lo ok. siento. Gastos de apresuramiento, que fue lo que les expliqué, como para poderles, hay que pagar, tienen hasta el máximo de $5.000 para que, digamos que si hay que pagar fletes para que las cosas lleguen antes y se tenga que movilizarse, hay que pagar algún tema como legal para poder apurar como quien dice, pues el tema de la remodelación de la vivienda. Aquí tienen como un monto de $5.000, daños indirectos, propiedad fuera del local. Demolición está incluido también, daños comunes por agua y goteo también está incluido. ¿Cuáles son los bienes que no están cubiertos dentro de una póliza de contenido? Mercancías o bienes usados con fines lucrativos. Es decir, si usted tiene una póliza de contenido para su residencia, usted no puede tener dentro de su residencia mercancía o cosas para la venta almacenadas ahí sin declararlas. Y la otra vez yo puse un ejemplo claro de esto. Si usted tiene su casa y al lado tiene un local comercial porque habilitó una oficina, porque usted vende, no sé, ropa deportiva. Esa ropa deportiva y esa esquina de la propiedad que está destinada a ser su oficina, su local comercial, debe tener una póliza destinada a ese fin. Y la de su propiedad es una póliza de contenido destinada a residencia. Entonces, por eso es que eso no lo cubre, porque pues su casa no es un local comercial. Digamos, colecciones de monedas, estampillas y esas cosas, aeroplanos, vehículos a motor, todas estas cosas que están excluidas es porque tienen otras pólizas que sí amparan estos riesgos. Entonces, en realidad no pueden estar amparados bajo la cobertura de incendio y contenido de la residencia porque no son propios del contenido de una residencia como tal.
La póliza de multirriesgo también tiene una cobertura que se llama ASAPET, que es para las mascotas de la residencia. Cubre responsabilidad civil por los daños ocasionados por la mascota, es decir, mi perro se salió y mordió al vecino y mi vecino me demandó. Entonces, esta póliza cubre responsabilidad civil en caso tal de que el vecino pues tenga que ir al hospital, a la clínica o qué sé yo, limpiarse la herida, cubre defensa judicial en caso de que el vecino me quiera demandar por el que el perro lo mordió, tiene gastos médicos por accidente de la mascota en la República de Panamá, o sea, no necesariamente tiene que estar dentro de la casa. Usted puede estar paseando a su perrito y de repente el perrito sufrió un accidente, tiene hasta $1,000 en agregado anual. Tiene albergue para mascotas en caso de que el asegurado haya tenido que ser hospitalizado y no tenga quien le cuida a la mascota. Tiene $10 por día, máximo 5 días en agregado anual. Muerte accidental por la mascota en la República de Panamá, si tristemente su perrito fue atropellado o algo así, tiene hasta $1,000 en agregado anual. Robo y asalto de la mascota, hasta $1,000 en agregado anual. Reembolso por publicidad por robo o extravío de la mascota. Ustedes ven que a veces se pierden los perritos y empiezan a publicar en las redes sociales que se perdió el perrito, que se perdió el perrito. Hay gente que incluso imprime flyers y los coloca. Bueno, eso estaría cubierto aquí en esta cobertura que le da hasta $100 en agregado anual. Gastos funerarios para la mascota. En el conversatorio pasado hablábamos de que hoy día existen salas de velación para mascotas aquí en Panamá y pues hay personas que lo hacen. O sea, yo lo he visto en las redes, entonces aquí tiene pues $100 en agregado anual. Me imagino yo que pueden cubrir eso, pueden, digamos, en caso tal de que se requiera pues por el tema del veterinario, en caso tal, también tiene esa cobertura allí. La póliza también tiene una cobertura que se llama ASA Móvil y es que brinda servicio de plomería, cerrajería, electricidad, vidrería por emergencia, cubre Clean Assist, que es también temas de limpieza, coordinación de eso. En el caso de servicio de plomería, cerrajería, electricidad y vidrería, $75 por evento, máximo 2 eventos al año, 150 en agregado anual. Yo he tenido asegurados que han utilizado la cobertura y sí es real, o sea, han tenido un buen feedback que nos han dado, les ha ido muy bien, entonces pues la cobertura está allí, nada más esperando que la utilicen. Y la coordinación también es pues que es sin límites. Urgencias 24/7, existe un servicio de ambulancia en caso de accidente o crisis médica, también una cobertura dentro de la póliza de multirriesgo residencial, no necesariamente porque sucedió un siniestro en mi casa, o sea, yo puedo hacer uso de este beneficio sin necesidad de haber tenido un siniestro en mi propiedad. Tengo también derecho a consultas médicas telefónicas, orientación. Bueno, yo, orientación es simplemente que usted llama y pregunta algunas cosas. No es que aquí le van a recetar y le van a dar, lo más probable es que de allí lo redireccionen a un médico para que, pues, un especialista que le haga una evaluación más profunda, pero pues por lo menos con las consultas usted va a poder recibir una orientación principal. Para médico motorizado, pues también existe. Consulta médica con copago, también si usted necesita una consulta médica, usted puede llamar al número de asistencia, coordina la consulta, usted paga $10 y le hacen su consulta médica, le dan un diagnóstico, receta. Aquí sí sería una consulta un poquito más elaborada. También incluye, por ejemplo, inyectables, inhaloterapias, cambio de sondas, aplicación de medicamentos intramusculares o endovenosos y electrocardiogramas, todo con sus copagos. Pero la verdad es que estos beneficios están bien interesantes porque usted no necesita tener, ya le digo, un siniestro en su propiedad para usted esto poder hacer uso de los beneficios de la póliza. Aquí tengo una pregunta y dice, si el bien está alquilado, ¿la multirriesgo sigue siendo válida? Claro que sí. Ok, coberturas extras con costos adicionales. Entonces, si usted tiene, digamos, digamos, una mulita de playa o un carrito de golf o algo así, usted puede decidir asegurarlo con $50 adicionales, máximo 20,000 por vehículo. Esta cobertura es como si fuera una mini póliza de auto,
dentro de la póliza de incendio, es una cobertura porque le brinda lesiones corporales, daños a la propiedad ajena y gastos médicos aplicables. Pero el vehículo no debe tener placa, es decir, no debe salir a transitar. Digamos que usted se fue, usted tiene su casa en Coronado y usted tiene este carrito y lo tiene dentro de los predios del área de playa, pero usted dice, ¿sabes que yo voy para el Rey a comprar en ese carrito? Tiene un siniestro afuera, no le cubre. ¿Por qué? Porque no tiene, es un vehículo que no debe tener placa. Entonces usted no debe salirse de los predios del área de residenciales. Si usted quiere su carrito para ir a hacer shopping o hacer compras al rey, el rey de Coronado, usted tiene que tener un carrito que tenga su placa y una póliza individual de vehículos para este fin. Pero si no, entonces puede utilizar esta cobertura. Las pólizas de incendio comercial mantienen exactamente las mismas coberturas que mantienen las pólizas de contenido residencial, solamente que enfocadas a lo que es obviamente las materias primas que sean para comercio, digamos consultorios, eh, eh, oficinas, lo que sea, digamos que ustedes tengan de negocio, que sea comercial. Es importante aclarar que las pólizas comerciales no mantienen, digamos, daños por vandalismo. Sin embargo, las pólizas de cooperativa pueden ser evaluadas cada una de forma individual dependiendo de la zona en donde se encuentren. ASA nos ha dado la facilidad de que nosotros podamos suscribir el bien, solicitar una revisión del bien y poder agregar lo que es saqueo, daños malintencionados, daños de incendio directo por maldad y ese tipo de cosas. Las pólizas en el mercado, la mayoría no están cubriendo este tipo de riesgo. Sin embargo, pues en cooperativa tenemos la ventaja de que se puede de alguna manera pues someter a evaluación, ya les digo, dependiendo del área, dependiendo de la zona. Y bueno, pues esto al asegurado al momento pues de la suscripción se le indica después de la evaluación si se le puede incluir o no esa cobertura como un adicional. Acá veo que hay otras dos preguntas. Acá, si la plomería de la casa se daña, pero no es un siniestro, puede usar la póliza. Usted puede llamar al número de asistencia que está acá, déjeme, a ver, aquí. Ajá, usted llama y aquí tiene un servicio de plomería que le brinda hasta $75 por evento, máximo 2 eventos. Si el daño excede los $75 porque requiere algún otro, digamos, trabajo especial o que hay algo más que hay que hacer, el chico que vaya pues a realizar el trabajo se lo va a notificar, la aseguradora va a asumir pues los $75 y usted pagaría la diferencia si así está de acuerdo en que la persona que fue a hacer el trabajo pues lo haga. Ya hemos tenido un caso y sí procede. Entonces ahora vamos a ver cómo presentar un reclamo. Lo primero que debe ocurrir al momento de procedimiento de ocurrir un siniestro es llamar a asistencia y si es un robo, poner la denuncia. Poner la denuncia. Esto es súper importante. Yo siempre recalco esto porque a la gente, a nosotros nos ha pasado, es que, ay, que lo que pasa es que me dañaron la cerradura del carro, yo creo que me robaron y se le nota claramente que ahí le metieron quién sabe qué a esa cerradura y llamaron como 2 días después y la cobertura de la póliza de auto tiene una cosa que se llama reemplazo del llavín o algo por robo, no sé qué, y la gente llama después y se le olvida poner la denuncia. Yo siempre les digo, pongan sus denuncias, que si no ponen la denuncia es por el gusto, señores. Entonces yo dejo a la señora Tania a que nos ayude a entrar un poquito más en materia con el tema de los reclamos. Y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta charla para repasar los beneficios, los valores agregados y las coberturas que ofrecen sus pólizas y de igual manera el procedimiento que deben seguir al momento en que ocurre un siniestro. Tal como manifestaba Katia hace un momento, lo más importante es que tan pronto tengan conocimiento de que se ha dado algún tipo de accidente, deben notificarnos de inmediato a nosotros como sus corredores de seguro o también lo pueden hacer a través de la línea de ASAMóvil que aparece aquí en esta filmina al 6601-2772, que pueden escribir por vía WhatsApp
o llamando por teléfono al 324-24. Ahí les van a solicitar algunos datos como el número de la póliza, la ubicación donde se encuentran, etcétera. Nuestra recomendación es que si lo hacen, nos mantengan a nosotros de igual manera informados para activar el reclamo y para acompañarles en el seguimiento y en el asesoramiento durante todo el trámite correspondiente. Una vez que nosotros tenemos conocimiento de que un asegurado mantiene un reclamo, lo que vamos a hacer es solicitar la inspección de rigor. En esta inspección lo que hace el personal asignado por la compañía de seguro es llegar al sitio donde ocurrió el siniestro y verificar qué tipo de daños presenta. Le va a tomar todas las fotografías correspondientes para posteriormente presentar un informe al analista de reclamo que va a evaluar todos los daños observados en esa inspección versus los beneficios o los valores agregados que establece su póliza, y de igual manera también va a verificar si existe dentro de lo que sucedió alguna exclusión que pudiera afectar el trámite del reclamo. Otro punto, una vez que se haya hecho la inspección de rigor, que se le hayan solicitado los documentos correspondientes para el análisis del reclamo, el asegurado tendrá que suministrar toda aquella información y prueba con documentos. O sea, todo lo que vayamos a reclamar, tenemos que respaldarlo con documentos para sustentar el monto de la pérdida y para documentar el expediente de que esto fue un accidente real. Informar a las autoridades en caso de robo, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. La denuncia ante la DIJ es el documento clave en todo siniestro de robo. Cualquier tipo de robo, ya sea robo por forzamiento o asalto, el documento clave es la denuncia ante las autoridades, porque mediante ese documento las autoridades dan fe de que se dio un siniestro por robo. Ellos van a investigar el hecho, y de igual manera para la compañía de seguros, para el analista de reclamos, hay información beneficiosa como la fecha del siniestro para validar si encaja dentro de la vigencia de la póliza que ustedes mantienen. Va a verificar qué coberturas tiene la póliza, va a verificar la ubicación del bien siniestrado, se aparece detallado dentro de la póliza que estamos activando para el análisis del reclamo. Va a verificar la lista de los bienes que ustedes hayan mencionado que fueron robados. Así que es muy importante también que cuando vayan a presentar la denuncia ante las autoridades, manifiesten que se trató de un forzamiento, o si fuese un asalto, que fue un asalto, ¿no? Más adelante vamos a explicar la diferencia entre una cosa y la otra. Bien, si se trata de un reclamo de incendio, vamos a presentar en esta filmina y en las siguientes cuáles son los requisitos básicos o los documentos básicos iniciales que se le solicita a cada asegurado según el tipo de siniestro que vaya a presentar. Eso no significa que más adelante no se puedan solicitar documentos adicionales. Estos son, como quien dice, para arrancar el análisis de lo que sucedió. Lo primero es la notificación inmediata, como mencionamos, a través de la línea de ASA Móvil, o lo pueden hacer a través de nosotros como sus corredores de seguro para apoyarle en el seguimiento. Posteriormente, se les va a presentar la solicitud de documentos, y dentro de esa solicitud debe venir una carta redactada por el asegurado con un breve relato de lo sucedido, manifestando que en tal fecha, aproximadamente a una hora X, ocurrió un evento, ya sea, en este caso estamos hablando de incendio específicamente. Al igual que en los casos de robo, para los reclamos de incendio existe un documento clave. En este caso sería el informe del Cuerpo de Bomberos. Esta es la autoridad que va a dar fe a la compañía de seguro de que ocurrió un siniestro, y ese documento mantiene información relevante para los analistas para poder realizar el análisis, tal como la fecha, la ubicación, el detalle de lo que se pudo, de los bienes afectados, la gravedad, cuál pudo haber sido la causa, origen de este siniestro. Y al final le van a colocar en el informe una conclusión que es sumamente importante, porque si se trató de un accidente súbito e imprevisto, el reclamo no debe tener problemas. Sin embargo, si
se trata de otro tipo de situación diferente que ya no es accidental, sino que fue provocada, entonces allí podrían objetar el reclamo, definitivamente lo van a objetar porque es una causa de declinación y siempre la compañía de seguro pues verifica antes de proceder con la indemnización. Se puede ir adelantando el análisis del reclamo, sin embargo ya para proceder con la indemnización es muy importante saber cuál es la conclusión de cuál pudo haber sido la causa origen de ese siniestro, de ese incendio. Para respaldar o para poder procesar el reclamo adicional, debemos presentar un listado con el detalle de todos los bienes que fueron afectados por el siniestro. Si tenemos póliza de estructura, hacemos un listado de los bienes afectados en la estructura. Si se trata de un siniestro en el que se afectó el contenido, hacemos un listado de los bienes afectados por el contenido. Y agregamos una columna adicional para cuantificar el monto, ¿verdad? De lo que estamos reclamando. Usualmente presentamos cotizaciones de contratistas o de personal idóneo si se trata de estructura para determinar el monto de la pérdida en cuanto a estructura se refiere y si se trata de incendio contenido, entonces debemos colocar al lado de cada uno de los rubros que estamos reclamando el valor o el monto reclamado. Esos valores tienen que ser respaldados, no pueden ser valores que simplemente el asegurado considere que es un monto aproximado, sino que debe ser respaldado con la factura de adquisición para probar la preexistencia de los bienes antes de que ocurriera el siniestro y de igual manera para verificar el monto que se va a reclamar por cada uno de esos bienes, ¿no? En algunos casos, si el cliente por alguna razón no posee alguna factura, entonces podemos evaluar durante el trámite de reclamo qué otra documentación, generalmente si es contenido, aportamos cotizaciones de los bienes afectados. Otro tipo de siniestro que se puede dar y que explicamos en las filminas anteriores es un reclamo de inundación, como los que suceden por las fuertes lluvias, porque se tapan las alcantarillas, se desbordan los ríos y pues esto resulta que se pueden ver afectadas las residencias o los comercios, ya sea en estructura, que se manchen las paredes, por ejemplo. Eso es un tipo de daño por inundación en estructura y si se introduce el agua a la propiedad y se afectan los bienes muebles, entonces ahí vamos a tener un siniestro por inundación debido en los bienes del contenido. De igual manera, vamos a tener que levantar un reporte, nos notifican de manera inmediata, procedemos a solicitar la inspección correspondiente a través de un perito o ajustador designado por la compañía de seguro. Posteriormente vamos a presentar un listado detallado de todas las pérdidas que vamos a reclamar, tanto en estructura como contenido, dependiendo de las pólizas que mantenga el asegurado, facturas de compras para probar preexistencia, propiedad. Eso se le conoce como interés asegurado, o sea, es el interés que tiene el asegurado. Ahí se demuestra que realmente ese bien era propiedad, le pertenecía, ¿verdad? Y vamos a aportar cotizaciones o facturas de compra para sustentar los montos que estamos reclamando. Obviamente, cuando ocurren este tipo de siniestros, en muchos casos tenemos que recurrir a realizar labores de limpieza de manera rápida para evitar que los daños se sigan agravando y por la magnitud, pues porque generalmente si es inundación puede que se haya introducido agua sucia. Si es una rotura de tubería, pues una vez que uno saca toda el agua, tiene que proceder a secar, si tiene alfombras, etcétera. Entonces, ese tipo de gastos urgentes en los que se tiene que incurrir, el asegurado debe conservar todas las facturas correspondientes y posteriormente cuando vayamos a presentar la documentación completa, entonces aportamos las facturas completas de los gastos de limpieza previamente incurridos para que sean incluidos dentro del ajuste del reclamo. Documento clave en reclamos de incendio y daños por agua, el informe técnico de un fontanero que tenga idoneidad. Esa persona no puede ser cualquier persona que conocemos que sepa hacer tipos de reparaciones porque los ajustadores son muy meticulosos al verificar que esa persona realmente tenga su sello de idoneidad y que certifique a la compañía de seguro de que realizó una reparación
por una rotura de tubería si se trata de un daño por agua. Y pues ahí entonces él va a relatar el tipo de reparación que realizó, ¿verdad? Si se trata de un reclamo de equipo electrónico, el reclamo de equipo electrónico se puede dar por diferentes causas cuyas coberturas fueron mencionadas anteriormente. Puede ser que se roben algún equipo electrónico o puede ser que tenga algún tipo de daño material, que se haya caído, que se haya dañado, etcétera. Entonces, puede ser algún tipo de problema eléctrico en la vivienda. Hay una cobertura para temas eléctricos dentro de las coberturas sublimitadas que mantiene la póliza. Entonces, para poder activar la cobertura de equipo electrónico, de igual manera, notificamos de manera inmediata. Siempre decimos que se haga de manera inmediata para cumplir con los plazos establecidos en las condiciones de la póliza. Según el tipo de riesgo, pueden ser diferentes plazos. Sin embargo, nuestra recomendación es que se haga de manera inmediata, tan pronto se tenga conocimiento, para poder recabar las evidencias o pruebas en el momento preciso en que se detecta el siniestro. Si nosotros podemos evitar que un siniestro se extienda, podemos, dentro de la medida de las posibilidades, minimizar la pérdida, debemos hacerlo. Debemos siempre pensar al momento de un siniestro, ¿qué haríamos nosotros si nosotros no tuviéramos una póliza? Trataríamos de minimizarla, trataríamos de evitar que esto se propague, trataríamos de hacer lo imposible para que se maximice el daño. Entonces, esto es una de las obligaciones detalladas dentro de las coberturas de la póliza, tomar las medidas necesarias y pues dentro de la medida de nuestras posibilidades evitar que se agraven los daños. Posteriormente, nosotros como encargados en el departamento de reclamos vamos a dar el aviso a la aseguradora. Se va a solicitar una inspección para verificación de daños dependiendo de la gravedad del mismo. Podría ser revisado por algún ajustador de la compañía de seguro o simplemente podrían ellos trabajar en base a un informe técnico. Ese es el documento clave en este tipo de siniestro. Informe técnico de un especialista en el equipo que se haya afectado, que determine cuál es el daño que tiene el equipo. Dependiendo del daño que aparezca en el informe técnico, el ajustador va a hacer un análisis para ver si la causa origen de ese daño está cubierta por la póliza o corresponde a una exclusión. Una de las exclusiones que comúnmente se da en equipo electrónico podría ser por desgaste, por el tiempo de uso o por falta de mantenimiento. Entonces, para nosotros sustentar que no fue falta de mantenimiento y que es un daño material, por ejemplo, nos podrían solicitar el historial de mantenimiento que se le ha dado al equipo para que el ajustador pueda verificar que efectivamente ese equipo se le ha estado dando periódicamente un debido mantenimiento y pues que lo sucedido realmente es un tema accidental. Sustentar toda aquella información y prueba documental que los aseguradores puedan solicitar, porque como les mencioné, ellos van a enviar una lista y pues durante el trámite de seguimiento del reclamo podrían solicitar cualquier otra información que los ayude a esclarecer el análisis del reclamo. Facturas de compra que sustente la adquisición previa de ese equipo. En caso de robo, si se trata de un robo, entonces ya sería la denuncia correspondiente ante las autoridades. Y si el equipo electrónico tiene reparación, aportar la cotización de la reparación. Sin embargo, si en el informe técnico el especialista o el idóneo determina que ese equipo no puede ser reparado porque no vale la pena la reparación, porque de repente la cuantía va a ser superior a lo que vale el mismo equipo, o porque él determine de que repararlo no va a quedar en óptimas condiciones, entonces deben aportar en la documentación que van a presentar la factura, perdón, la cotización de cuánto costaría reemplazar ese equipo. Si se trata de un robo por forzamiento, como en todos los reclamos anteriores, darnos aviso inmediato para coordinar la inspección de rigor y de esa manera la compañía de seguro va a designar a un técnico, un ajustador que va a llegar al sitio donde ocurre el siniestro
y va a evidenciar el tipo de forzamiento que se dio en ese lugar, va a evidenciar la ubicación donde se encuentra ese lugar y va a verificar también cuáles son las pérdidas a consecuencias, bueno, en caso de que se pueda observar, porque pues si se llevaron el bien, obviamente no lo va a poder encontrar, pero sí va a poder evidenciar los daños a consecuencia de ese robo. La denuncia ante las autoridades debe ser lo más clara y detallada posible. Posterior, ustedes deben saber más o menos qué tenían en su casa y qué les pudieron haber robado, y van a verificar y van a levantar una lista detallada de todo lo que le fue robado con los montos reclamados, la factura de compra que sustente la adquisición previa de esos bienes, detalle y factura de gastos de reparaciones al local. Como en los casos de daño por agua, se incurren en gastos urgentes de limpieza. En los casos de robo con forzamiento, se incurren en gastos urgentes para reparar el lugar por donde se introdujeron los antisociales. Entonces, en esos casos, si ustedes tienen que recurrir a realizar reparaciones urgentes, nuestra recomendación siempre independiente, y no solamente en riesgo diverso, sino también en automóvil, siempre que el asegurado se cure en salud y tome todas las fotografías necesarias que más adelante puedan aportar al análisis del reclamo. Porque si en un momento dado ustedes tienen que evidenciar algo, ustedes pueden tener sus propias evidencias, sus propios sustentos. Si pueden tomar videos, mucho mejor. Entonces, allí se les va a pedir posteriormente la factura de compra también, detalle y factura de gastos de reparaciones, toman la foto antes de reemplazar. Si les rompieron una puerta y tuvieron que reemplazar la puerta, si les reventaron una cerradura, le toman foto a esos daños, posterior proceden entonces a reparar la cerradura, la puerta, lo que hayan dañado, lo mencionan en la denuncia, eso es muy importante, y esa factura de ese gasto incurrido puede ser por la reparación del lugar por donde se introdujeron los antisociales, la vamos a adjuntar dentro del paquete de documentos que vamos a presentarle a la compañía de seguro para el reclamo. La diferencia entre robo, bueno, acá el daño es a un bien material. El asalto es cuando hay intimidación o violencia a las personas que están dentro o fuera del local asegurado. Puede ser con arma blanca, con arma de fuego, puede ser con golpes que le hayan dado a esa persona, etcétera. O en el peor de los escenarios, Dios no lo permita, que hayan matado a alguien. Eso sería un asalto, cuando hay intimidación hacia una persona por violencia. Deben notificarlo de manera inmediata, presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades, levantar los informes detallados de las pérdidas con los montos que van a reclamar. En el caso de asalto sería esa, la documentación básica. Si se trata de una fidelidad de empleado, como habíamos mencionado anteriormente, presentan la denuncia ante las autoridades, lo notifican apenas se dan cuenta del hecho, denuncian a la persona con nombre y apellido. Hay que estar completamente seguro porque uno no puede acudir ante las autoridades a denunciar personas si uno no tiene la evidencia o la certeza de que esa persona realmente cometió un ilícito y robó en la propiedad del asegurado, porque es un tema muy delicado y los podrían después ellos contrademandar, ¿no? Entonces hay que estar completamente seguros de que eso fue así, y una vez presentada la denuncia se activa la cobertura de fidelidad de empleado. Vamos a presentar entonces el sustento de la pérdida, de cuánto esa persona robó, y sustentamos con documentos, algún documento que tenga el asegurado donde se evidencie la relación contractual o laboral, perdón, entre el asegurado y la persona que cometió el ilícito. En un caso de responsabilidad civil, esto es una de las coberturas que aparecen sublimitada dentro de la póliza, multirriesgo únicamente, igual que las anteriores, aparecen detalladas en la póliza multirriesgo. La compañía de seguro lo que hará en estos casos de responsabilidad civil es pagar la suma que, una vez que se determine, una vez hechas las evaluaciones y las investigaciones correspondientes, que el asegurado realmente está obligado a indemnizar. Y decimos esto porque muchas veces en principio
el asegurado no está completamente seguro de la gravedad o de si en realidad es su responsabilidad lo que ocurrió o el daño causado al tercero. Entonces, siempre y cuando se determine que existe un vínculo de responsabilidad entre lo sucedido, se activaría la cobertura de responsabilidad civil, la cual le va a cubrir tanto lesiones corporales o si no ocurrió una responsabilidad directa hacia un tercero, pero ese tercero tuvo un accidente dentro del predio asegurado, existe una cobertura que también está sublimitada dentro de responsabilidad civil, que es gastos médicos, que es una medida o es una cobertura como de primeros auxilios para las personas o los terceros que se puedan ver accidentados, que sufran, por ejemplo, una caída. Lo podemos atender siempre y cuando no sea una responsabilidad directa del asegurado bajo la cobertura de gastos médicos. Esta cobertura de responsabilidad civil es una cobertura bastante sensible y hay que ser muy cuidadosos porque hemos tenido casos en donde los asegurados piensan en un principio que son responsables del accidente y suelen incurrir en gastos sin pedir autorización de la compañía de seguro o aceptan responsabilidad. Entonces, esto está dentro de los principios u obligaciones del asegurado. Debe primero reportarlo a la compañía de seguro para hacer un análisis completo de la responsabilidad, si existe o no. Y posteriormente, entonces, le vamos dando las directrices. No deben en ningún momento asumir ningún tipo de responsabilidad, ni realizar ningún tipo de transacción, ni ningún tipo de acuerdo sin la autorización de la compañía de seguro, porque esto más adelante podría traer consecuencias hasta legales. Y por eso entonces es necesario que no se asuma responsabilidad ni que se incurra en ningún tipo de gastos sin previo conocimiento y autorización de la compañía de seguro. ¿Qué documentos básicos iniciales se le van a solicitar para el análisis de un reclamo de responsabilidad civil? La carta de presentación de reclamo, donde el asegurado detalladamente explique sus propias palabras qué fue lo que sucedió, la forma en que se dio el siniestro, la fecha y la hora. En estos casos de responsabilidad civil son sumamente valiosos para determinar la responsabilidad si el cliente, si el asegurado mantiene videos que pueda aportar, los cuales son cuidadosamente revisados para determinar si fue algo accidental, ajeno a la responsabilidad o culpa del asegurado, o si en realidad sí existió culpa del asegurado, mediante la cual entonces la compañía de seguro le corresponderá indemnizar al tercero. Se coordinará la inspección en sitio para entrevistar al asegurado, también para consultarle qué fue lo que sucedió, para evaluar si existe o no existe responsabilidad. Debe existir por parte del tercero que está reclamando una carta dirigida al asegurado. En algunas ocasiones ellos presentan la carta. Esto no significa que es aceptación de responsabilidad. Esto simplemente significa que está sujeto a análisis y ellos en la carta podrán contar su versión de los hechos. Sin embargo, para nosotros o para la compañía de seguro, cuando analice el reclamo, lo más importante es el relato del asegurado y sobre todo los videos, que son muy valiosos para examinarlos y verificar si se activa la cobertura de responsabilidad civil o si solamente es un tema de gastos médicos. Y ellos a su vez deben entonces presentar la valoración o el monto eh, del reclamo que van a presentar. Si, dependiendo del tipo de reclamo, si es gastos médicos o responsabilidad civil, ya nos corresponderá entonces a nosotros como encargados del departamento de reclamo de accesar a esa persona y solicitarle entonces la documentación soporte correspondiente para la indemnización. Siguiente. Bueno, y en cuanto a la parte de reclamos, esta es la presentación. Nuestra presentación ha sido un pequeño resumen, tanto en términos de cobertura general, ¿verdad? Sin embargo, nuestra sugerencia siempre va a ser que este documento o que esta presentación la utilicen como una guía, básicamente para que tengan
los principales conceptos que debemos tener presentes. En cuanto a cobertura, sin embargo, es importante siempre leer, revisar la póliza, verificar los límites periódicamente, las sumas aseguradas, si existen algún tipo de exclusión que pueda afectar al momento de un siniestro, y por eso siempre recomendamos leer tanto las condiciones particulares como los endosos y las condiciones generales que mantiene la póliza y los beneficios también, pues, para que sepan que hay valores agregados que, a los cuales tienen derecho y que pueden utilizar, y no necesariamente por un tema de reclamo, sino por otro tipo de beneficios o valores agregados que la póliza les ofrece. Gracias, señora Tania. Bueno, y este es pues el final de nuestro conversatorio. Les recordamos nuestros canales de atención, el 6928-8800, exclusivamente para consultas vía WhatsApp, y el 282-6100 para llamadas en horarios de 8 a 5, y en las oficinas de atención, entonces mantienen un horario de 8 a 5 y de 8 hasta mediodía los días sábados. Recuerden que estamos presentes en casi todas las sucursales de cooperativa. Tenemos presencia en Vistahermosa, sucursal El Dorado, sucursal Colón. Tenemos presencia en Azuero, en lo que es el capítulo de Chitré. En Agua Dulce tenemos una oficina situada en la Plaza Ondego, que es también para atención exclusiva de asociados de cooperativa. Y en sucursal Santiago y en David, que desde sucursal David entonces atendemos de forma remota a la sucursal de Changuinola, pero también la visitamos periódicamente una vez al mes. Bueno, y también, pues ya saben que nuestro horario de atención, pues en estas oficinas es de 8 a 5 y los sábados. En nuestra sucursal de O Barrio, que es nuestra casa matriz, entonces los atendemos de 8 a 5:45 de lunes a viernes, que está nuestro departamento pues de reclamos, tenemos atención a clientes, reclamos de auto, riesgos diversos y salud. Y también nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico atención-cooperativa@campasa.com. Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna otra consulta. He revisado pues el chat y no veo más consultas. De igual forma, pues recuerden que todas las consultas que tengan nos las pueden hacer vía nuestros canales de atención. Y de igual forma, este conversatorio queda grabado en redes de cooperativa para que puedan volverlo a revisar cuando gusten. Feliz noche para todos. Gracias por su asistencia.